Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Una de las realidades más maravillosas y más hermosas, fruto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la que Él mismo nos quiere mostrar y quiere que la aceptemos como cuestión de fe, como sacramento, y es su presencia real en el pan bajado del cielo, en la Eucaristía. Ya lo hemos dicho muchas veces, pero hoy los invito para que pongamos atención a este aspecto particularmente. Recordemos que Jesús, después de su vida pública, cuando ve llegar el momento culmen de su obra, se reúne con los discípulos a celebrar la Pascua, la última cena de Pascua, lo que nosotros llamamos la cena del Jueves Santo. Y allí, como lo atestiguan todos los evangelistas, Cristo tomó pan en sus manos, lo bendijo, lo partió y se los dio a ellos diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo, esto soy yo, porque la expresión que Cristo tomó para decir esto es mi cuerpo es una expresión que no solo habla de la carne como tal, fisiológicamente hablando, sino de todo el ser de la persona. Es la palabra que en arameo se dice sarx, que significa toda la persona, no solamente el músculo tal, el pedazo de carne, sino toda la persona, con con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con sus sentimientos, sus pensamientos, toda la persona y la persona viva. El Señor dijo: este soy yo. Y les dijo a los discípulos, a los apóstoles: repitan esto en conmemoración mía.
este soy yo. En el mismo momento, Cristo asegura a los apóstoles que Él se quedará con nosotros hasta el fin del mundo. Es una promesa que hace y que cumple. Yo me quedaré con vosotros hasta el fin del mundo. Tenía que ser de una forma especial, porque físicamente, hablando de él como tal, viviendo en medio de la gente en un pueblo, ocupando un lugar, ustedes me entienden lo que quiero decir, como caminaba en Jerusalén, en la Palestina, ya no podía ser, porque él se iba al Padre. Les conviene que yo me vaya, dice. Pero también promete, me quedaré con vosotros. Será igualmente real, su presencia será también física, pero de otra manera. Dios es infinitamente poderoso, infinitamente sabio, omnipotente, y tendrá infinitas maneras para quedarse y cumplir esa promesa, y al mismo tiempo irse al Padre. En esa omnipotencia divina, Dios escoge la forma del pan, la más humilde, la más sencilla, y así se quedó con nosotros. Aquí viene lo que yo digo que es maravilloso, bellísimo. Esto lo celebra, lo instituye Cristo en la noche del Jueves Santo. Viene el Viernes Santo, el Señor muere en el Calvario, Sábado Santo pasa en el sepulcro, y el primer día de la semana, el domingo, resucita de entre los muertos. Se levanta victorioso del sepulcro. Aparece a las mujeres y les dice que vayan a avisar a los discípulos que Él ha resucitado y que vayan a Galilea porque allí se encontrará con ellos. Entonces viene una sucesión de apariciones. Jesús comienza a aparecerse a los discípulos, a los apóstoles. Hay un detalle, esto es lo hermoso, que en un primer momento los discípulos, también las mujeres, no lo reconocen. Aquí le quiero explicar a mi amigo Roberto Rojas, que me pregunta, los discípulos, las mujeres no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen si es el mismo Jesús? Si eran amigos. La respuesta es clara. No lo reconocen porque Cristo, aunque es el mismo
y su cuerpo es el mismo, Él es el que es, ya Cristo está resucitado. Por lo tanto, su cuerpo es un cuerpo glorificado. Aquí está la respuesta. Su cuerpo es un cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo, pero revestido de la gloria del cielo, revestido de sobrenaturalidad, de resurrección. Por eso en un primer momento no lo reconocen. Esto da oportunidad para que Cristo enseñe a sus amigos, a los discípulos, a que a partir de la resurrección lo reconozcan a través de la presencia real, pero no física en el sentido de un cuerpo que camina, que va de aquí a allá, como vivía en Palestina, sino ahora en una presencia real, física, pero eucarística, a través del pan de la Eucaristía. Así Cristo quiere ser reconocido y ser tratado desde la Eucaristía. Esa es la presencia real de nuestro Señor Jesucristo y, y esa es la forma como Él cumple su promesa de quedarse con nosotros hasta el fin del mundo, en la Eucaristía. Por eso le dice a los apóstoles, cuando instituye este sacramento, este milagro admirable, hagan esto, repitan esto en conmemoración mía. Un día de estos leí una frase, ya no me acuerdo de qué santo, que decía, pueden, y ahora que estamos en tiempos de persecución, y decía, pueden derribar todas las iglesias del mundo, las pueden destruir, las grandes catedrales, los grandes santuarios, con bombas los pueden destruir en un momento. Y eso lo podrían hacer. Pueden hacer desaparecer físicamente a la iglesia del mundo entero. Pero mientras haya un sacerdote, siempre habrá iglesia, siempre habrá presencia real de Cristo en la tierra. Ese es el valor de un sacerdote. Mientras haya un sacerdote que con un pedazo de pan pronuncie las palabras de la consagración, siempre habrá presencia real, viva, física de Jesucristo en la tierra. Es la maravilla y al mismo tiempo la humildad de Dios. Así Cristo quiso quedarse con nosotros hasta el fin del mundo. Y así
quiso que lo reconocieran los apóstoles. Por eso en un primer momento ellos no lo reconocían. Pero ustedes fíjense, y ahora que a través de las lecturas en la Santa Misa se nos leen estos textos, fíjense en ustedes cómo dicen los textos que no lo reconocían al principio, pero que Cristo llega, toma un pedazo de pan o pide algo de comer para tener pan en sus manos, y dicen los textos que cuando lo bendice y lo parte, a los discípulos se les abren los ojos y es allí, en la partición del pan, cuando lo reconocen. Es el Señor, dicen. En la partición del pan, en la celebración de la Santa Misa. Esto debemos entenderlo. Esto nos debe hacer comprender el valor de la iglesia como tal, el valor de un sacerdote, el valor del misterio del sacramento eucarístico. Cristo vivo en medio de nosotros, Cristo muerto y resucitado, victorioso en medio de nosotros a través de la partición del pan. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y los suyos hoy en día somos todos nosotros. Habiéndonos amado a nosotros que somos suyos, nos amó hasta el extremo. Es el amor de Dios hasta el extremo. Para usted, para mí, para cada uno. No estamos solos. Cristo vive con nosotros. Él no podía dejar de ser el Dios que es. Y desde el Antiguo Testamento ya se nos enseñaba que Dios se pasea por los jardines. Esto refiriéndose al paraíso en el tiempo de Adán y Eva. Dios vivía en la tienda, Dios vivía en la nube, acompañaba al pueblo a través de un fuego que no se devoraba. Siempre el Señor estuvo allí. Pidió un templo para vivir con su pueblo. Tenía su lugar. El Santo Santuorum era el lugar de la presencia de Dios. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Vino al mundo, nació del vientre de la Virgen, compartió con nosotros todo menos el pecado, predicó en Galilea, murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, pero no podía quedarse para siempre así como un hombre normal. No podía hacer eso. Tenía que irse al Padre. Por lo tanto, instituye un sacramento, una forma de quedarse con nosotros
igualmente física, igualmente real, verdadera, pero ahora a través de un pedazo de pan. Es Él, es el Señor. No es un símbolo, no es una imagen, no es un sentimiento, no es un pensamiento. Es la presencia suya en medio de nosotros después de su resurrección, de su muerte y de su resurrección. A partir de la última cena que celebró con los discípulos, a partir de la institución del sacramento eucarístico. Debemos tener esto siempre presente en nuestras vidas y debemos tenerlo más presente cuando entramos a un templo, a una iglesia, cuando vemos el sagrario, cuando la lucecita del sagrario nos dice que ahí está Él, porque con cuánta apatía, con tan poca devoción que se trata a Jesús. No hemos entrado, ni siquiera somos para hincarnos como se debe hincar, como se deben doblar las rodillas delante de Dios, como lo exige, lo pide la palabra de Dios. Ante Jesucristo toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Eso lo exige la palabra, pero cuánto nos cuesta cumplirla. Entramos a la iglesia, al templo, ni siquiera nos hincamos. O si lo hacemos en una forma rápida. Si no, cualquier reverencia, cualquier brinquito, cualquier tanta indiferencia. Y decimos que creemos en Él. ¿Cómo sería si dijéramos que no creemos? Debemos reconocer su presencia. Debemos aprender lo que la palabra de Dios nos dice y comenzar a vivir según lo que la palabra de Dios nos enseña. Ir a Él cuando necesitamos consuelo. Recurrir a Él cuando necesitamos fortaleza, cuando necesitamos conversión, santidad, cuando nos sentimos cansados. Ir a Él, recurrir a Él. Jesús está vivo. Jesús está en el sagrario. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo visitamos? ¿Cómo es posible que sí visitemos el médico, sí visitamos el supermercado? Al médico porque tengo una cita y tengo que ir. El supermercado porque tengo que ir a comprar la comida. ¿Y a la iglesia? Ahí que está Jesús vivo, solo, absolutamente solo y esperándolo a usted. ¿Por qué ahí no vamos? Pensemos, reflexionemos. A veces pedimos tanto a Dios y le damos tan poco. Reflexionemos.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por estar conmigo cada día. Los amo con toda mi alma. Yo rezo por ustedes, por cada uno de ustedes. Ustedes recen por mí. Los amo mucho, los abrazo y si Dios quiere, nos encontramos mañana.